Me acaba de contar una cosa, Raúl, muy fuerte. ¿Qué te ha pasado? Van a intentar robar ahí afuera. Horas más tarde, bajo a reilear a Javi. Quedan tan solo... Y vamos a tener muchísimas anécdotas con todos los españoles. ¿Cómo os cuento que Javi ha hecho? Muy buenas a todos, estamos aquí en el Saadi Palace, que es un hotelazo increíble. Vamos a disputar este festival de las W Soft Circuit. Se van a esperar bolones, así que os va a molar mucho porque va a haber mucha gente, además muchas caras conocidas a nivel nacional, que eso os gusta, que sé que me veis y muchísimas gracias a todos por verme. Bueno, estamos en un año nuevo, es verdad que no es el primer festival que juego porque estuve en el 888 Live de Madrid, pero sí que es verdad que he intentado venir con una energía renovada, ya que el año 2025 no fue para nada ni de lejos el mejor año para mí. De hecho, ha sido el peor de mi vida, yo creo, de manera profesional, porque aunque haya tenido algunos downswings, nada tan grave como este. Entonces, bueno, todos queremos y creemos que porque haya un cambio de año, pues nos va a cambiar la suerte. Y ojalá así fuera, ¿no? Los que estáis runeando bien diréis, no, por favor, que se mantenga. Pero los que no estamos en ese lado de la moneda, pues nos gustaría pensar que eso va a cambiar. Desafortunadamente ahora, para los que estamos viviendo esa parte, esto no funciona así. No sabemos cuándo eso va a cambiar, puede que sí que pase en este festival, pero puede que no. Entonces yo vengo pues contenta, animada y feliz porque estamos en un pedazo de hotel, es una parada que me encanta porque además me voy a juntar con Leo, que va a estar por aquí también estos días. Lo que digo, voy a ver a mucha gente que mola, solo te los encuentras pues cuando vienes a estos festivales, que muchas veces se hace para sociabilizar también porque es una pasada. Si alguno hace un deep run, pues los españoles estamos ahí animándonos y apoyándonos unos a los otros y eso mola. Entonces, bueno, aunque a mí personalmente no me esté yendo muy bien, pues ver que a otras personas de mi círculo les puede ir bien también me anima, porque, bueno, pues eso me puede pasar a mí también como ya me ha pasado en el pasado. Entonces, es un año nuevo, venimos con energía renovada, pero chicos, puede que sigamos un poquillo metidos en este downswing, ya cambiará cuando tenga que cambiar, mientras tanto hay que hacer las cosas bien y como os digo, no puedo estar más contenta porque luego veréis qué pedazo de habitación tenemos. Es la segunda vez que nos quedamos en este hotel y ojalá cada vez que vengamos podamos seguir quedándonos en esto, porque es increíble. Cositas interesantes que van a pasar en esta saga de Marrakech. Primera, los ballines, porque son torneos que tienen ballines medios, tirando altos y vamos a jugarlos todos. Vamos a jugarnos un high roller de 2300, vamos a jugarnos un main event de 1500, vamos a jugar un super high roller de casi 3000, 2800. Luego también hay unos size events de entre 500 y 600. Todo esto con las reentradas que hicieran falta, por supuesto, que sé que os gusta tanto el tema de las reentradas. Y voy a entrenar con Leo en el gimnasio, porque ya que está aquí vamos a entrenar con ella y vamos a tener muchísimas anécdotas con todos los españoles. Quedaos que empieza el vídeo. Cada vez que venimos a Marrakech notamos mucha mejoría en cuanto a urbanismo. Dentro de poco no podremos distinguirla de otra ciudad europea cualquiera. Hemos llegado justo el día después de que Marruecos perdiera la final de la Copa de África contra Senegal. Menuda movida con lo del penalti del final, ¿eh? Se nota bastante en el ambiente que están un poco hundidos con esa derrota.
Ya basta de tanto preámbulo. Empieza la acción en las mesas. Es muy cómodo quedarse en el Palace. El camino hacia la Poker Room son literalmente 2 minutos andando. El primer torneo que voy a jugar va a ser el High Roller de 2.350 euros de inscripción. No pressure, I'm still diving in. Your eyes are saying everything I'm hoping. So what you think? Ya estoy all-in por primera vez en este festival. Abre un recreacional que juega muchas manos y paga mucho en el cutoff. Y yo, en botón, le hago 3-bet porque sé que me va a pagar con muchas manos peores. La cosa es que Cuquejo en la ciega pequeña me hace call for bet muy pequeño. Él entiende perfectamente la situación y sabe que yo voy a estar 3-beteando lineal manos que de manera óptima serían solo call. Así que espero también que su rango de 4-bet sea más amplio. Puede estar metiendo manos como rey dama off, cualquier Broadway suited, etc. Así que tengo que pagar con as 10 de corazones, puesto que es una mano que materializa bastante bien. El flop cae 5-4-3 con 2 corazones. Flop de ensueño y él pasa. Aquí puedo apostar o pasar. En este caso opté por apostar pequeño y él me hizo all-in. No hay nada que pensar, estoy dentro. El turn fue una dama y el river un 9, así que quedo eliminada de este high roller perdiendo 2.350 euros. Al menos el timing de la eliminación ha sido bueno. Ha sido 10 minutos antes del descanso para la cena, así que he llegado la primera y tenía todo el restaurante para servirme tranquilamente lo que me diera la gana. Después de cenar volveré a meterme. She got those cat eyes looking at me. Made me wanna lose control in a backseat and thick thighs pulling at me. Promise to be good if you let me, cause when you... ¿Eso qué parece? Hostia, está entre una picha y una rata. No, un salamandrino, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Es que no sabía el nombre. Pero es que sabía que decías eso. Madre mía, tía. Suicidos. Got that hot vibe, high energy. Make her wanna lose her clothes in a backseat and thick curls, wild and free. Ahora hay un jugador que hace all-in con 15 ciegas. Yo levanto mis cartas y veo 2 ases. Habrá que ver la apuesta. Enseña 6 es. Si no hay un 6, significa que estamos bien. Ahora le valen los 7 también. No creo, ¿no? Empieza bien esta segunda bala. Bueno, estamos en el descanso, queda simplemente 2 niveles para acabar el high roller. Ha sido un día, voy a decirlo claramente, de mierda. Porque he busteado la primera bala muy al principio, la verdad que no me apetecía volver a entrar, estaba un pelín cansada y tal. Cerca de la cena, digo, me espero, ceno y luego revalúo, pero es que pensábamos que podíamos entrar mañana y resulta que no. Así que al final he entrado en el último nivel, en el último minuto, con 30 ciegas, que está muy bien. Y en la primera mano me han dado ases y me he doblado, bueno, no me he doblado porque el chico estaba corto, pero bueno, he pillado como la mitad del stack. Me ha tocado sudarla, como habéis visto. Y luego, nada, he estado en una mesa increíble con uno de los jugones de aquí muy conocidos de Marrakech. Es muy majo y tal, pero bueno, el tío a lo mejor te puede hacer 20 balas por torneo. Fácil. Sabes que bueno, tienes que meterle un poco de varianza al juego y o te montas o te vas rápido a la cama, que es para lo que hemos venido. Esta vez no he tenido nada contra él, un par de manos que tampoco no mucho, no me ha quitado mucho. Y nada, me han cambiado enseguida de mesa y ahora estoy en una mesa que parece bastante aburrideta. Y a ver, queda eso, un nivel 2 para acabar. Vamos a empezar el 12 y acaba en el 13. Así que, último empujón, vamos a ver si conseguimos pasar a mañana. 361 jugadores y quedamos 166. Vamos a ver, ahora os digo al final del día. Javi también va muy bien, así que luego os damos el update de todo.
Chicos, día 2 de este high roller. Aquí ya con un poquito de prisa. Muchas ganas, ¿no? Javi, tú vas muy bien, ¿verdad? Sí, voy sexto en fichas. Tengo 3 medias. Muy bien. Yo he pasado con 470.000, que creo que son 25 ciegas. Mi zona de confort, la verdad. Espera, que si no me quiero matar en las escaleras. Quedamos unos 127 jugadores y creo que habrá como unos 150.000 o 180.000 para el ganador. No sé muy bien, ahora lo veremos. A ver, hemos estado esta mañana desayunando. No hemos ido al gimnasio, eso es verdad, pero hemos tomado un poquito el sol. Sí, anoche acabamos muy tarde, acabamos a las 2 de la mañana, pero entre que llegas a la habitación, te duermes y tal, pues hasta las 3 y a las 9 nos hemos despertado. Así que os muestro, mirad. Walking tightrope, say the lightning like how you Hola chicos, ¿qué tal? Bien. Mira, Carlos. Carlos, ¿te ha tocado mi mesa o qué? Ya quisiera. Ah. Para reír, ¿no? ¿En mi mesa? Ah, vale. Está guay esta sala. Esta sala no la había visto yo todavía. Siempre había estado en la otra. Javi, lo tenemos aquí de vecino. Mira, Javi, por lo menos nos vas a poder hacer buenos vídeos. Aunque tienes que atizar mucho, que llevas muy buen stack. Acuérdate que yo puedo bustear rápido, o sea que no tardes mucho. don't be blue without you. Nah, nah. Give me vibrations. Heaven is all around you. Happy now that I found you. Nah, nah. ¡Ey! ¿Qué tal, Igna? Ah, mira, aquí estás. Venga. Muchas gracias. Suscribirse, pero le vamos a pelar, pero en el heads up. Ahí. Eso que es el micro. Are you coming here? Oh, yes. Okay. Hit me like some kind of vision, never been so sure. I don't know where you've been, throw it out of my head. En esta mano el hijack hace olín con 12 ciegas y rey J de picas. Yo, en ciega grande, pago fácil con mi as dama. ¡Aguántalo ahí! Casi. Con esas 2 jotas al flop hace falta ya un milagro. Pues nada, me pelan medio stack. Hay que seguir. Voy bastante pelada, pero quedamos 104 jugadores y entraremos en premios 55. Ya están publicados los premios y el ganador se llevará casi 130.000 euros. Primer objetivo, entrar en premios. Después ya a por los 130.000. Me quedan 10 ciegas y voy all-in en botón. Haréis. Por. Me paga este hombre en la BB. Tiene rey J de diamantes y yo 9-8 del mismo palo. Voy a pedirlas porque tampoco voy tan mal como parece. ¡Vamos! Ese 9 me pone muy por delante. ¡Hold the door! ¡No! Esa J me deja casi fuera del torneo. Necesito solo un 9 o un 8. ¡Qué pena! Bien jugado. Buena suerte a todos. Santísima mugre, por el amor de Dios. Así que nada, ¿veis dónde estoy? No estoy en el torneo, no hay descanso. Acabo de caer eliminada, pues creo que era la posición 80 o así. Quedábamos 80, todavía estábamos lejos de premios, cobraban 55. Hostia, acabo de percatarme de que aquí, desde la ventana, está esto, pues la piscina, que está climatizada, que hay muy buen esto, que la temperatura no es mala, aunque hace un poco de frío. Pero acabo de percatarme de que se ven las montañas nevadas a lo lejos. Mirad, lo voy a enseñar. No sé si lo podéis apreciar, porque hay nubes, pero también hay montañas. Y luego aquí, mirad, la piscinaca, que todas las mañanas estamos ahí en las tumbonas después de desayunar, por lo menos que nos dé un poquito de sol, reponiendo vitamina D, aunque sea, hoy hemos estado pues una horilla, diría. El otro día sí que estuvimos mucho el primer día, pero hoy una hora. Habitación recién hecha, que nos hemos ido al torneo, les hemos dicho que no la hicieran. Básicamente lo que voy a hacer ahora es sacar el ordenador, me voy a poner a trabajar, que tengo que montar los blogs. Y bueno, hoy hay un 600 o 500 dólares, luego me informaré mejor, de ladies. Estos torneos ladies de verdad que sacan lo peor de mí, no me gustan, sé que tienen mucho EV, sé que hay que jugarlos y por eso lo
voy a hacer, pero lo voy a hacer al final. Me voy a meter en el registro tardío a ultimísima hora a espinearla, si lo espineo bien y si no, mala pata, porque además es que tengo cosas importantes que hacer que no puedo dejar y antes de comprometer otros torneos, prefiero comprometer este porque de verdad me dan mucha pereza. O sea, cada vez me gustan menos, tengo que decirlo. No es bueno porque, a ver, no es bueno ni nada. Yo no tengo por qué representar a las ladies por ser una mujer. Yo tengo mi opinión, sea mujer o hombre, eso no importa. Entiendo que haya muchas mujeres que se sienten intimidadas en mesas con hombres, no es mi caso, por eso a ese tipo de mujeres que les pasa eso, que yo, aunque a mí no me pase, lo puedo comprender, sí que les recomiendo que para iniciarse o incluso si les pasa, pues que jueguen los ladies, no deberían desaparecer por este motivo, pero bueno, mi caso es un poco diferente, no estoy en ese plano, o sea, no me sucede eso y yo me encuentro muy cómoda jugando en torneos normales, mixtos, donde pueden apuntarse hombres y mujeres. Así que, lo dicho, no me enrollo más, voy a trabajar un rato y ahora os digo cómo se va desarrollando la tarde. Por cierto, Javi está súper bien, me ha acercado a pedirle la llave, a desearle suerte, decirle que he busteado y creo que llevaba unos 2 millones y pico en una media de 1 millón, diría. O sea, que va doblando la media muy bien El Salvador. Como dice un comentario en el YouTube, que creo que empezó siendo un poco hater, yo la verdad que me lo tomaba a guasa y creo que hemos terminado con el rollete de guasa. Ponía siempre... Joder, bueno, ahora no me acuerdo, pero ponía algo como Lucía palmando y Javi remando, ¿no? Cuando el de Leo ponía Lucía palmando y Leo remando, literalmente. Y que siga así, o sea, no mi versión, cuando pueda que cambie, por favor, pero la suya que no pare nunca, que siga. Luego nos pasamos y le damos ánimos todos. Al final me había sentado a currar un poco, pero me ha escrito Leo que si íbamos al súper, que bueno, que ya iba a ir. Digo, pues me viene genial, así que yo también. Y he comprado un poco de pan, unos salchichones que me encantan. Hostia, he comprado más pistachos de lo que me pensaba, pero bueno, nunca vienen mal. Voy a dejar lo que sea de armario aquí. Una proteína para Javi, leche de almendra para poder beber los dos, porque él bebe sin lactosa y a mí, bueno, pues en realidad... ¡Ah! Se ha roto el yogur, se ha roto el yogur, se ha metido un pico de algo ahí. Ay, qué desastre. Bueno, jamón, bueno, esto, que son colines largos para el hummus. He pillado hummus tradicional y hummus de rojo. Estos son bananas, que no las voy a meter en la nevera porque a mí no me gustan, las voy a dejar ahora en el frutero de ahí. Unos Babybel, que están ya manchados, macho, de lo que se ha roto. Y madre mía, cómo está el yogur. Bueno, hemos comprado café descafeinado y este yogur que no está roto, pero está con el yogur del otro. Madre mía, qué desastre. Y esto que también se ha manchado. Pues nada, ahora lo voy a limpiar y esa es la compra. Agua no compramos porque el agua nos la dan. Y también te ponen algo, bueno, llevo las manos, pero mira, unos dátiles. Nos han dejado 4 manzanas por aquí. Así que... Opa. Y ahora a trabajar un poquillo aquí, que me había puesto ya. I met a boy, eyes of ocean blue, smells like the time when the flowers bloom. Butterflies went flying when our eyes met all the way from across the room. Don't be a fool, love can drive you crazy, but those butterflies will keep you cool. La cara de millonario. La cara del atizador. ¿Cuánto? No me caben las fichas en la mesa, oiga. Oiga, ¿cómo va la cosa? Y con mis credenciales de envidia. Ahí. Dando miedo. Bueno, dinos, ¿cuántos quedáis? Quedamos 42 y tengo 5,7 millones en media 2,2. Oh my God, Estamos bien. ¿hay alguien más montado que tú? Seguramente sí, pues mi mesa no. ¿Y más bueno? Eso no, Imposible. eso es bueno, imposible. Está Cuquejo, cuidado. Ay, no sé. Pero no es más bueno que Está tú. bien, está bien. Cuquejo, cuídame al novio que, vamos, ya me has busteado a mí. Ya. A mí lo que quieras, pero a mi novio nada. Le debo un heads up. Vamos al heads up este del CNP de Madrid. Eso es verdad, eso es verdad. Tiene que ganar este. Firmamos quedar segundos. Horas más tarde, bajo a reilear a Javi. Quedan tan solo 12 jugadores y se parará cuando queden 9. La mesa final se celebrará mañana. ¿Qué ha caído? 10, 2. ¿Qué ha caído? 2 veces. Ha ido 2 veces. No me voy. ¿Cómo os cuento que Javi ha hecho mesa final del High Roller? Madre
Qué fuerte. O sea, ¿se puede ser más maquinote que él? No lo creo, no lo creo. He bajado, bueno, iba muy bien todo el rato, me iba diciendo, yo estaba aquí trabajando mientras, he pasado bastante día hoy con Leo, hemos ido a comprar todo lo que habéis visto y me he venido a la habitación a trabajar en vez de meterme en el IDIS porque tenía que hacer cosas para el blog y bueno, pues me iba informando. Cuando quedéis 12, bajo, porque paraban 9. Ha ido súper bien, pues os podéis creer que bajo y nada más bajar el pobre pierde jotas contra las 10. Digo, mira Javi, te quiero mucho y por eso vas a querer que me vaya. Me he ido porque además era un bote bastante gordo. O sea, es verdad que, bueno, durante el camino pues habrá ganado también manos que iba por detrás y luego de hecho cuando yo me he subido ha ganado un rey dama contra rey. Entonces ya me ha dicho, bueno, no te preocupes que ya lo he recuperado. No ha recuperado porque ha sido más pequeño ese bote, pero bueno, me ha dicho que ya han hecho FT. 9, mañana se reanuda a las 3 y nada, ahora no se va a enterar que voy a grabar y voy a abrir la puerta porque solo tenemos una llave, me tiene que tocar y le abro la puerta y vemos su reacción, ¿vale? El ganador se lleva, tío, tampoco lo he mirado bien, no sé si son 150.000 o 120 o 130.000, pero por ahí entre 120.000 y 150.000. No sé lo que haya asegurado porque ya os digo, he bajado, he saludado ahí a un par que he visto, no me ha dado tiempo a ver prácticamente nada y cuando he visto que ha ido Olin, he grabado la mano, me he subido conforme la ha perdido y le he dicho, te espero en la habitación, mucha suerte, que si yo me quedo aquí, aún acabas tú busteando burbuja de FT. Empiezo a creer en mi mal fario. Es broma, a ver si viene ya. Qué tildazo. Pero ¿Qué ¿cómo es? puedes decir que tildazo? Mucho tildazo, tío. Pero Esa si mano es- la digo mucho. Pero tío, Está grabando. sí, Ale, que todo el mundo vea que vas a hacer una FT y estás ¿Pero no diciendo... tienes el micro? Yo pensaba que ibas a ir en plan... "¡Guau!". No, no mala No hostia. sé qué, pero ¿cómo puedes venir de mala hostia? Porque podía haber eliminado a un gran jugador y tener 10 millones más. Ya, claro. Jotas contra las 10. O Sí, podías haber estado como yo, que has busteado No, que antes sí, de que sí, premios que sí. Sí, pero- y ni siquiera has entrado Bueno, sí he en... runeado como una santísima bestia, pero... Pero quieres runearlas todas. No, esa, solo quería ganar esa. Ah, esa. Da igual, sí. Justo digo, llego... Es que... O sea, es que llego y le digo, Javi, vengo, si pierdes una estando yo aquí, porque me dice, Ya, no, ya, no sí que pierdo ni siempre, una mano. Cada vez que vas, te lo juro que, o sea, yo Oye, voy como con diciendo, hostia, que le va a caer, le va a caer. No, pero últimamente pasa. Ahora entiendo que no ganes un puto flip, es que lo entiendo. Así que bastante entera estás con la mala suerte que tienes. ay, y justo ha perdido esa y digo, hostia, me voy. Ya. O sea, es que No, me has me he mirado... quedado caliente, o sea, no, a ti no. O sea, Sí, no has quería mirar a dicho, nadie. me cago en ella para que No, viene. no, estaba pensando, qué calentura, tío. Vaya, qué pena. Porque además, Bien. para los jugadores de CAS no es un spot. Le caís. O sea, son 21 bebés. Meter pata en SB, que tienes que meter bastantes patas. De hecho, a 5 bebés. Que en SB creo que es a 5, a lo mejor a 6. Bueno, voy a ver. Y me ha sobeado las 10 suites. Y yo, call. Ya, sí lo he visto, Y digo, Pinchado joder, dientes. Minukis teniendo jotas ahí en ese Que me spot. ponía con 20 millones, tío. Sí, ya y lo sé, si era un la bote de titada- 11, porque tenía 5.300.000, si lo estaba viendo todo. Ya. He visto la media, que eran 7, el A lo mejor bote, me que eran triste en 11. este spot, ¿eh? Una FT mañana. tío, Y yo- estoy triste. Nada, Yo luego- pensaba que iba a abrir la puerta y que ibas a decir, no sé qué, No, no. estoy caliente. Bueno, es que estoy cansado también, estoy muy cansado. Ya, O sea, bueno, tengo que pero descansar la, porque estoy muy la, cansado. la No, no, adrenalina estoy- de hacer FT, No, o sea, llevo Bueno, a voy ver, muy bajo, o sea que... dinos. O sea, o sea, cada vez que abría el botón le a all-in todo el rato a las 2 Ya, off, bueno. varias veces. Que eso... Y no Sí, me ha subido un las pulsaciones ni un cansancio- poquito. un O sea, tengo cansancio, cansancio, pero sí es sobe. un cansancio de sobear, vamos, Sí. madre mía, qué cansancio de Ya. sobear. Las Una- fichas de 100k pesan mucho. Una cosa, ¿cuánto hay ya para el noveno? Es que no miro Ya, nada. yo es que, No miro nada. les he dicho, no he mirado nada. No, lo puedo mirar. Y conforme... No, No lo mires. Sorpresa, mañana nos vamos a dormir, son las 2:12 y mañana se reanuda justo en 12 horas, porque se reanuda a las 2. A las 3. Ah, a las 3. Han dicho que está 13 menos horas 10. casi. Porque Sí. montar la FT, o sea, Vale. la mesa televisada y tal. Nos vamos a dormir y mañana a las 3 voy a estar al pie del cañón ¿Seguro? trayéndoos... ¿Vas a ir? Que es broma, coño. Que sí. Voy.
La primera ¿Tú ahí. quieres que vaya o no? Que sí, joder, claro que sí. Si no quieres que vaya, no voy, ¿eh? Yo no soy casinero, ¿eh? No soy Bueno, casinero. no Soy sé. casinero, pero de momento, si voy poniendo palitos cada vez que me pegan badis estando tú cerca, igual es Pues 9-1. entonces Hay que igualarlo. entonces en el largo plazo sería hay que igualarlo. imposible que ganaras porque estoy cerca siempre. Siempre, eso es verdad. No. Ahí te quiero al pie del cañón. Igual en que el Leo. rail. Yo pues, Ya. he tenido un mal año, Con los pero sobeteos así de la espalda. los caen. de a mi alrededor los tenéis Eso muy es buenos. verdad. O sea, no creo que de tan mala Te suerte. chupamos la energía, los demás. Sí, así que mañana voy a estar al pie del cañón trayendo todo al blog para un éxito más de el Market Boy que vamos a gastar el one time porque, coño, Sí, a ver, son 120k el primero. 120k. ¿Son bien. 120? No lo sabía Sí, tampoco. es 1.350.000 dirhams de esos. Vale, 120k euros, o por ahí. yes. O 125, por ahí. Yes. Así que nada, nos vamos a llevar Una cacharras. sipeada. Si alguien quiere dirhams, que le cambiamos. Mañana nos vemos a las 3 en la mesa final. Muy buenos días, ¿qué tal? Nosotros estamos muy bien, y digo nosotros porque tengo a Javi aquí enfrente, ahora os lo muestro, que está haciendo tal qué cosa. Está haciendo, Javier, ¿qué estás haciendo? A ver. Los deberes a última hora. Deberes de última hora. Son las 2 y empieza la FT a las 3. Voy a tirar la simulación a ver cómo va un poco el preflop porque mesa final no tengo mucha idea. Vale. A ver, os cuento un segundo. Esto es el Hold'em Resources, que es el programa que se utiliza para tirar la simulación, eso, en una FT, por ejemplo, con situación de ICM y te dice pues el árbol preflop. Sí, un poco saber que tengo que meter patas, a que tengo que Exacto. meter pequeño, cómo funciona, un poco ver la situación de la mesa, cómo encarar un poco el preflop. Sí. El preflop, que es, como las mesas finales son tan singulares, aquí tienes todos la distribución de los premios. A ver, Javi va cuarto de Sí, noveno. Pero somos 5 stacks muy parecidos. Muy parecidos, muy Luego parejos. 4 pelados. Sí. Para saber un poco qué tengo que hacer. Y bueno, a ver, si queréis usar este programa, viene muy bien también para los estudios con pocas ciegas, porque yo, por ejemplo, estudio con Wizard. Lo que pasa, yo estudio mucho con GTO Wizard, al final es el que más se usa, pero hay veces que cuando tienes muy poquitas ciegas, por debajo de las 8, 10 ciegas, y la situación concreta no está, porque es muy difícil que esté esa situación en concreto, este programa es el mejor, ¿sabes? Entonces... Claro, si tiras la simulación que es exactamente la simulación que tienes. Entonces puedes saber exactamente qué deberías haber hecho y cómo actuar. Yo tengo un link de ambas, o sea, de Resources, que es esta, y del Wizard, que también lo usamos en el día a día. Y bueno, yo aparte sabéis que estudio con Mento, pero os dejo en la caja de descripción las tres, ¿vale? El link de las tres por si os apetece suscribiros a la escuela de Mento, que es con, bueno, pues tenéis muchos vídeos dependiendo del nivel, la modalidad que queráis estudiar. Me parece una escuela top con unos profesores muy buenos. Y luego Resources, para lo que os digo, que también es el que usabas para los Eat and Goes, los de cuando jugabas Siege, que hace 1000 años, que empezó a enseñarme a mí y me enseñó a usar el Resources y a mí me encantaba. ¿Te acuerdas que yo estudiaba la hostia con el Resources? Este programa es del que más me gusta, más que el Wizard si me apuras, pero bueno, era diferente porque era para otra cosa. Y nada, el GTO Wizard también, que es basiquísimo tenerlo. Eso, si queréis ser jugadores buenos de póker, lo necesitáis 100%. Así que nada, vamos a ver, ¿estás emocionado para la FT o qué? Estoy un poco nervioso porque porque es justo una modalidad en la que menos he jugado en mi vida y de la que menos sé, pero bueno, a ver, creo que me podré defender más o menos, pero no hacer mucho el ridículo en la mesa televisada. Que va, no vas a hacer nada. Además, tienes una carrera... Tengo bases pues, de póker, tengo tienes bases, muchas pero bases y justo tienes muy mesa buena final- lógica, que es lo importante. Sí, pero mesa final es lo que menos sé. Pero bueno, pasa nada. Ante la duda, pata. Ante la duda, fold. Y que se peguen entre ellos y a forrarse al subir A ver. premios. Y no quiero... Cometer, o sea, El has error de aprendido, limitar, no, sí. aunque no estudié mucho mesas finales, me acuerdo que, por ejemplo, el año pasado que estuvo en Monte Carlo y en la de Las Vegas, también en el Millionaire Maker, no, perdón, en el Money Maker y tal, me acuerdo que la sensación que tenía era, una en el Monte Carlo fue que pues hiciste un 3-bet all-in con muchas blinds, cuando es casi siempre un 3-bet non-all-in cuando te cubren y tal, en situaciones de ICM. Claro, porque eso no lo sabía. Sí, yo, no pero jugaba ahora apenas. perfecto, ahora ya lo sabes. Ahora ya Y lo luego... Habrá muchas otras cosas que no sepa sí, que claro, también. ya, pero bueno. Y luego lo otro fue que te arrepentiste de hacer un poco el... ¿Sabes qué pasa? Que también depende un poco de la mesa final que tengas. Sí, O sea, si tienes mucho recreacional, que se va a pasar el ICM por el forro, sí. pues ahí hay que ser más cauteloso y Sí. digamos que si se pegan entre ellos, o sea, alguien que no tenga en cuenta el ICM con otro reg, pues dices, joder, de puta Sí. madre. O sea, al final se forra toda la mesa. Cuando alguien comete un error de ICM, los únicos que se ven damnificados son los
los dos que están envueltos en la mano. Bueno, pues nada, a hacer los deberes, a ver. Ahí estamos. Calculando los equities. Venga, dame el árbol, que me lo tengo que estudiar. Y que me tengo que meter a la ducha. En nada, estamos bajando, la mesa empieza a las 3. Supongo que, bueno, a ti te han dicho estar a las 3 menos cuarto, pues será por si hay que hacer alguna foto de la cara o algo para ponerla en los streaming. Y yo he decidido que no voy a jugar el main porque lo iba a jugar hoy y así... Claro, muy poco. Sí, bueno, es que esto ya es más difícil de mostrar. Pero bueno, yo no voy a jugar el main, lo iba a jugar hoy y así pues intento. Porque el main se va a hacer una bola buena, ¿eh? O sea, yo creo que va a haber unos 250, 300.000 para el ganador. Es un torneo, el main event de 1.500, ¿no, Javi? ¿Es 1.500? Sí, por ahí. ¿Y cuánta gente tú crees estimas? Cerca de 1.000. Cerca de 1.000 personas. Entonces habíamos pensado entrar pues pronto, desde el primer día, intentar pues hacer las balas que hicieran falta en caso de que fuera necesario. Pero se ha dado esta situación, bendita situación, extraordinaria en la que, bueno, yo voy a railearlo, es la FT, me apetece mucho más y pase lo que pase, hoy ya no, Javi ya no va a jugar y yo como tengo algunas cosas por hacer del blog he decidido que voy a dejarlo como día, vamos a intentar hacer un poco los dos, me ayuda y ya mañana nos metemos al main. Así que no os despeguéis de la pantalla porque os voy a traer toda la mesa final de este High Roller de Marrakech, torneo de anillo y con 127.000 eurazos para el ganador, que ya tiene nombre y es Javier Tazón. ¡Vamos! You came in like a bandit, ooh, taking all of my time away, stolen from the heavens. ¿Qué tal, Javi? Bien. ¿Preparado? Sí. Me han dicho que me tengo que meter esto por dentro, mi amuleto. Yo lo quería llevar por fuera, me ha dicho Seb que igual mejor por dentro, para la tele y tal, que igual reflejaba un poco. Mi amuleto de la suerte, primer torneo en vivo de este año y FT, cuidado. Cuidado lo que ruina, esto me lo voy a llevar a todos los torneos. Me lo voy a llevar al LPT y a todos los lados. Venga, mucha suerte, vamos. Bueno, acaba de empezar el torneo primera mano y ¿con quién estoy aquí en el rail? Ay, espera. Ahora. Ahora, a ver si lo gana, anda. Saluda. 130.000, por el primero. 130.000. No es ¿cómo se dice? Turcus, moco de pavo, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer, Raúl? Yo voy a jugarme el main, a ver si gano 130.000 también. Oye, me acaba de contar una cosa Raúl muy fuerte. ¿Qué te ha pasado? Me han intentado robar ahí afuera. Flip, espera, que como no se oye. Iba caminando por la calle. Presa fácil. Presa fácil, iba con el móvil en la mano y a uno con la moto me ha intentado tirar del móvil, menos mal que lo agarra fuerte. Hostia. Aquí no suelen pasar cosas así, ¿eh? No, yo siempre digo que esto es súper seguro, que no pasa nada, pero no sé, primera vez que pasa algo, que escucho yo algo aquí. Pues... Suerte, aquí está. Hostia, dice, prefiero perder en la entrada en el torneo una bala, aunque sea que el móvil. Es que es verdad, tienes la tarjeta de embarque, tienes todas las tarjetas, toda la información. Perder el móvil es un estrés increíble. Así que ya ha runeado hoy y ahora se va a ir a ver si... Voy a jugar con 2 7 el torneo. ¿Por qué 7? Porque ya me da igual, ya como me he salvado el móvil ya me da igual. 2 7 que 2 6 es la primera que vea, que esté medio emparejado. No vas a ser muy exigente. No, exactamente. Bueno, pues nada, vamos a ver si se lo pincha Javi. Hostia, le ha hecho limpolín. Hostia, le ha hecho limpolín. Le ha pagado. ¿Qué tienen? Bueno, voy a mejor grabar. A ver qué tiene Hot. ¿Qué tiene? As 10 off, Javi. Hostia, 10 off. ¿Qué? Hostia, as 10 off contra Jotas. Por favor, tira al pincho. Por favor, tira al pincho, tío. Tira al pincho. Hostia, pero nos hemos quedado tiesos, la verdad. ¿Qué tienes? 6. Venga, va, el 6, hombre. 6 contra 10, ¿de quién? Joder, siempre es el mismo. Siempre contra el mismo. Venga, vamos. Vamos, 6. Va. Va un 6, va. Joder.
Puta madre. Oh, good luck for you. ¿Por qué? Tiene que GG, hacer Javi. sobre ni tú y hace limp, ¿sabes? ¿Eh? Gracias. O sea, me limpea, me la juego de oro. Ah, Si vale. me pusea, me tiro. Como limpea, digo, se la sobeo. Cuando me tiene que pusear en YouTube. La cosa es que, claro, que soy tonto yo. Que has caído, ¿no? En su Que trampa. tengo 6 centímetros. Que, Ya, pero ¿y qué vas a es justo la hacer? que quiero. Chequear, ¿no? Claro. Que soy muy tonto. ¿Qué va? Que no digas eso, en serio. Que eso no es verdad. Juego muy mal. Que no. Un momento, Carlos, que si no, no puedo con la... Yo voy aquí como tú haces conmigo, ¿eh? Tiene que sobarme en YouTube y me limpea, ¿sabes? Pero ¿qué hago? Chequeo behind 6, es que... ¿qué voy a hacer? No pasa nada, está bien, has decidido lo que has decidido y ya está. Bien, Javi, va, otro resultado guapo más. Esto es cuestión de sumar. Hay que sumar, tío, ya vendrá el gordo. Bueno, Carlos, creo que nos vamos para la habitación un rato y luego bajamos. Vale, se pasa la bufa. Claro, a que se nos pase la bufa. Bueno. Bueno, Carlos, hasta ahora. Ay. No pasa absolutamente nada. Ha habido una mano que te la has jugado para atizar a muerte e ir a por el puto torneo, que es a lo que hemos venido, porque nosotros no estamos pelados. Como todos los de ahí, que va, no, todo eso era una broma. Pero que normalmente la gente tiene mucho miedo en estas situaciones, en estos A lo mejor tengo yo spots. muy poco. No, lo has hecho muy bien, Javi, ya está. Yo sí que me hubiera tirado de las 10 como una pusilánime, ¿sabes? Y hubieras... Lo has hecho de puta madre. No, sí, claro, porque no ha caído un pincho. Ya, Si cae un claro. pincho, a mí me atizan luego y yo me quedo ahí, pum, pum, voy muriendo. Eso no es. Así que lo hemos hecho bien, lo has hecho bien. Esta vez no ha sido, ya será. Ánimo, 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 ánimo. Va, 20K, ¿no? 18, 18, 19, tío. Venga, a por más. Chicos, un día más tarde nos vamos de camino ya a jugar el main event, pero no sin antes despedirme de este vídeo, que espero que os haya gustado mucho. Estamos rozándola, tanto Javi como yo, él más que yo, pero estamos rozándola y va a caer uno bien gordo. Y por qué no este main, que además dicen que va a ser, aparte de batir récords, el año pasado fue con una reentrada solo posible por día, esta vez lo han hecho con reentradas ilimitadas. El año pasado hubo unos 200.000 para el ganador, 1.000 entradas, este año se esperan 2.000 entradas y pues como no, doblar el primer puesto. Así que vamos a ver si nos podemos rematar este main event y llevarnos 400 o 450.000 euros para España, y lo veréis en el próximo vídeo. Venga, no os digo que os suscribáis ni nada porque ya habéis visto cuánta gente os lo ha dicho. Así que nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!